participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Les informo que ya se encuentra inscrito el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema ¿Qué le pasó a los ministros?, con un tiempo de hasta por 10 minutos. No habiendo más registros, se cierra el registro de asuntos generales. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Medina Lizalde. Con su permiso. Adelante, diputado. A partir de ayer se ha desatado un debate de gran trascendencia para la vida de México como consecuencia de una resolución de la Suprema Corte en donde convalidan el abuso policíaco. Se trata de resolver sobre 3 artículos de la Ley Nacional de Procedimientos Penales, en donde prácticamente se autorizan los cateos sin orden de juez competente. Anulan con ese criterio emitido por mayoría, no por todos los ministros, pero sí por la mayoría, lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, que le da la garantía a los mexicanos de la inviolabilidad de su domicilio y de sus posiciones, y en donde establece que solo mediante orden de juez competente se le puede interferir. Con esta resolución, en el contexto de crisis, de catástrofe de los derechos humanos, estamos nosotros favoreciendo la implantación de una dictadura de corte policíaco militar, de la que muchos nos vamos a arrepentir. Tenemos muchas décadas con retenes anticonstitucionales. Los retenes que formaron parte de la Operación Cóndor en los años 70 y 80 a cargo del Ejército Mexicano, y que la gente toleró como parte de una medida provisional en contra del tráfico de drogas, terminó siendo totalmente inútil y sí se prestó para graves violaciones a los derechos humanos de los mexicanos. En los retenes fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con un conflicto, particularmente en la etapa en donde los cárteles, usando uniformes del ejército, instalaban sus propios retenes, produciendo la incertidumbre del que transitaba las carreteras de si era detenido por el ejército o era detenido por alguna banda de narcotraficantes, puesto que portaban el mismo uniforme. La vocación de exceso, no digo de todo el ejército, de toda la marina, no digo de todos los cuerpos policíacos, pero Zacatecas tiene muchos episodios dolorosos que cobardemente han sido ignorados por el poder público local y federal. Alrededor de las 3 de la tarde y a la luz del día, con un gran despliegue de fuerza mediante en patrullas de la Policía Federal preventiva, se llevaron a varias personas de un campo de trabajo en Estancia de Ánimas. El comandante del batallón ubicado en Fresnillo, el comandante militar, está en este momento en prisión porque él entró a una casa, efectivamente, así como se lo está autorizando ahora la Suprema Corte, sin ninguna orden judicial, sacó a 7 jóvenes en Calera, Zacatecas, y los asesinó mediante crueles torturas para después dejarlos abandonados en la carretera Jerez-Fresnillo. Hay una gran cantidad de testimonios en el propio Ministerio Público de gente que fue secuestrada y que por policías y que fue entregada a los cárteles, estoy hablando de Zacatecas, en patrullas policíacas. Hay una enorme falta de control.
hay una incapacidad para distinguir quién está al servicio de la sociedad y quién está al servicio de la delincuencia prácticamente en todo el país. La degradación no nada más se da en casos como el de Ayotzinapa, donde un informe internacional deja muy claro ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 34 de los que han sido implicados en el caso de Ayotzinapa fueron sometidos a brutales torturas. Y ustedes saben cuáles son las consecuencias de la tortura. La gente es capaz de confesar cualquier crimen, aunque no lo haya cometido, con tal de no seguir padeciendo el suplicio. En ese tenor, me parece una grave irresponsabilidad de los ministros de la Suprema Corte facilitar el abuso, propiciar los excesos policíacos, como si todavía nos hiciera falta, en un país en donde han sido policías los que en Cancún secuestraron a 4 colombianos, en donde han sido policías los que a cambio de 1,000 pesos entregaron a 3 italianos a un cártel. Pero de eso no se hacen cargo los ministros de la Suprema Corte, porque además de ostentar el nada honroso estatus de ser de los mejores pagados del mundo, viven totalmente alejados de la realidad. Ellos no tienen ningún contacto con la vida real, así está demostrando esta resolución que acaba de adoptar la Suprema Corte. ¿Qué posibilidades va a tener este país de acceder a un verdadero Estado de Derecho si le estamos habilitando el abuso de autoridad que es cotidiano? Cuando a cualquier persona que caiga bajo la sospecha de un agente policíaco puede ser detenido en carretera, despojado, esculcado. Imagínense ustedes en este país en donde ya la sospecha es motivo suficiente para lo que ellos no llaman una revisión, le cambian de nombre. Digo, no le llaman cateo, le llaman revisión. Cuando todo el mundo sabe el recurso de colocarle droga a alguien al que quieren meter en líos, como todo abogado litigante lo sabe, y lo difícil que es rebatir una acusación prefabricada y falsa. Por eso es evidente que los que tenemos la condición de representantes populares tenemos que alzar la voz y decirle a los ministros de la Suprema Corte, a esos extraordinariamente bien pagados ministros de la Suprema Corte, que se asomen a la realidad, porque inevitablemente uno tiene que preguntarse, ¿qué les pasa? ¿Creen que están en Suiza? ¿Creen que viven en Noruega? Viven en México, en donde las instituciones responsables de ofrecerle seguridad a los mexicanos están tan podridas que son fuente generadora de inseguridad. Por eso creo que es muy válido preguntarnos qué les pasa a los ministros. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado.